Pues muy buenos días, David, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto. Estupendamente, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por dedicarnos un ratito y un año después de las primeras confidencias que tuvimos, pues echar un vistazo atrás, lo que comentamos en aquel momento, en qué grado de cumplimiento de aquellas proyecciones se ha realizado, que nos cuentes un poco cómo lo habéis visto y el hacia dónde vamos. Yo voy a empezar, David, haciendo un pequeño recuerdo de lo que comentamos en su momento. Desde el punto de vista de la salud de las ventas, hablaste de tres tipos de tickets de importe de vivienda. Hablaste que el ticket bajo lo veías que se iba a desplazar o que se estaba desplazando un poco hacia el alquiler por capacidad de compra. Hablabas que el ticket muy alto, creo que hablaste por encima del 1.000.000 de euros, estaba un poco parado al ser una demanda más de inversión y, bueno, pues con otros cánones o con otros patrones. Y hablaste que el segmento medio en el que además vosotros estabais, el de reposición, también es un segmento que veías bastante sano y que además lo veías creciendo, lo dijiste creciendo. Incluso llegaste a hablar que la pandemia estaba siendo un catalizador para este segmento en cuanto a la compra de vivienda nueva, ¿vale? Y en aquel momento, si recuerdas cuando hablamos, estábamos en octubre, pasado justo el verano, y me hablaste desde que tú estabas en la casa, bueno, estás desde el inicio en Aedas, pero récord histórico en ventas, ¿no? Creo que dijiste los meses de julio y agosto, septiembre dijiste tiene buena pinta y en octubre esperamos que la cosa vaya un poquito más tranquila y que no superemos al año pasado. La primera pregunta es ¿qué pasó? ¿Se cumplieron aquellas proyecciones de ventas que hiciste? ¿Qué es lo que pasó? Pues la verdad es que, es que se han cumplido todas. La pandemia fue un shock para todos, pero vimos que a la vuelta de verano el mercado empezaba a dar claros síntomas de recuperación y es lo que hemos ido constatando. En aquella fecha estábamos anunciando récord de ventas y hoy también estamos anunciando que seguimos haciendo récords de ventas. En concreto, el mes de octubre estamos muy cerca de las 300 unidades vendidas, casi 100 millones de euros equivalentes en ventas. Lo que confirma que este segmento que te mencionaba, ese segmento de reposición, está muy sano. Durante la pandemia muchas familias han acumulado ahorros y bueno, pues han tomado la decisión de cambiar la casa por una más grande, por una con otras prestaciones, buscar alguna con terrazas o con zonas verdes y eso ha estimulado el mercado. Por tanto, afortunadamente podemos decir que se están confirmando las expectativas que teníamos y el mercado está sano. El de Build to Rent, desde la última vez que hablamos, se ha ido consolidando, a pesar de las dificultades que encuentran algunos inversores hoy por hoy en España por la incertidumbre regulatoria, pero vemos que es un mercado que sigue creciendo y tiene mucho sentido que en España exista un mercado institucional del alquiler. En aquel momento, cuando hablábamos con muchos de tus compañeros, también se decía la crisis que va a venir cuando se acabe la subsidiación de los ERTES, etcétera. Y sin embargo, tú apostaste porque, me lo he apuntado literalmente, es una industria muy pequeñita y solvente, hay una demanda insatisfecha, por lo que no veías problemática con los ritmos de venta. Decías, estamos fabricando 55.000, 65.000 unidades, por lo cual no veo. Así que efectivamente no puede haber rebote, ¿no? Porque no ha habido bajada, ¿no? Sino que ha habido un salto. Cuando tú hablas de Build to Rent también, que lo has introducido en la conversación, yo pongo como tres niveles de Build to Rent. El patrimonialista tradicional, construyo para alquilar. La promoción delegada, construyo y lo vendo para que un señor lo explote a un fondo ya prevendido. Y luego lo que yo llamo el Build to Rent puro es yo construyo, alquilo yo y luego lo vendo posteriormente ganando ese margen, ¿no? Cuando tú hablas de Build to Rent de AEDAS, hablas más de promoción delegada, ¿no? Vosotros siempre tenéis el comprador antes de empezar el proyecto, ¿no? Sí, con un matiz. La promoción delegada se puede entender desde dos puntos de vista. Una, un prestador de servicios que Sí, se encargue de toda la gestión del diseño, de la gestión de las licencias y de la gestión de la construcción, eso no es. por cuenta de un tercero. Y otra es el caso nuestro. Nosotros tenemos suelos en el balance y que principalmente están ubicados en zonas donde tenemos muchos solares y que hemos tomado la decisión de sacrificar un poquito de margen y adelantar esos proyectos que estaban planificados para más adelante y anticipar ese flujo de caja que en términos de valor presente nos genera valor. Esto es lo Vale. que hacemos desde AEDAS.
Tenemos ya entregadas 2 promociones y tenemos más de 1.400 viviendas en construcción prevendidas para terceros. Aquí, a ver, lo importante es que se genere una industria sana y profesional del alquiler. El camino, pues cada uno decidirá aquel que le compensa desde el punto de vista de riesgos. Nosotros empezamos esta iniciativa hace casi 3 años y entendíamos que, o preferimos, eliminar el riesgo comercial, prevendiendo desde un principio. Nosotros no somos expertos en alquilar ni en explotar un edificio en alquiler y hemos preferido concentrarnos en lo nuestro, que es la promoción. Y para ello preferíamos prevender el producto desde un principio, eliminando ese riesgo. Renunciando al margen, pero también teniendo menos riesgo, ¿no? Traspasando el riesgo a un tercero. Perfecto. Hablamos también en su momento de una serie de retos y peligros que veías en el sector. Dijiste que no éramos un sector atractivo para la mano de obra, que la gente no quería venir a nuestro sector. Has apostado, yo creo que AEDAS es una compañía líder en el mundo de la industrialización, pero hablabas que estábamos todavía empezando y había que seguir este camino muchísimo más. Además de ese reto que yo creo que sigue igual de vigente que cuando hablamos hace un año, ¿qué otros retos veis en el sector? Y introduzco un matiz porque ahora está de moda en los telediarios diciendo que adelantemos los regalos de Reyes, que nos quedamos sin juguetes, que los productos están subiendo de precio porque no hay capacidad ni stock ni logística. ¿Cómo este mare magnum de información de problemáticas de la cadena de abastecimiento podría afectar al sector? Te cuento, el gran reto que tenemos es el de transformar un negocio en una industria. Ese es el gran reto que tenemos, de forma que podamos ofrecerle a nuestros clientes unos productos acorde a sus necesidades actuales, que han ido evolucionando respecto de otras épocas, y unos servicios que todavía lamentablemente no podemos ofrecer. Y en segundo lugar, ofreciéndoles un entorno confiable, creíble a los accionistas e inversores, de manera que depositen su confianza en compañías promotoras, lo que nos permita crecer y seguir prestando ese servicio. Es decir, el gran reto es ser una industria, pasar de ser un negocio a una industria. Y para ello, uno de los aspectos que tenemos que resolver es el que mencionábamos antes, es decir, cómo podemos hacer que la construcción sea a su vez fiable y un sector atractivo que nos permita construir el número de viviendas que necesitamos. La industrialización es un camino y además yo creo que todos podemos estar muy satisfechos. Ahí tenemos un termómetro que es Revil. Este año hemos tenido más de 10.500 asistentes, doblando la convocatoria del año anterior, y cada vez vemos más empresas involucradas en fabricar, en producir, utilizando nuevos métodos de construcción. Tenemos un segundo vector para alcanzar ese reto que comentaba, y es la digitalización de nuestros procesos. No podemos seguir creciendo a base de meter más gente. No podemos seguir utilizando procedimientos artesanales, manuales, analógicos. Tenemos que ir a incrementar nuestra productividad apalancándonos en la transición digital. No tiene sentido que las compañías promotoras no podamos vender 24/7 como hace Amazon, ni prestar servicios 24/7 como hace cualquier compañía de seguros o cualquier compañía que presta servicios. Todavía no hemos sido capaces de hacerlo. No tenemos integrado a los proveedores dentro de nuestra cadena de suministro. De hecho, es que no existe una cadena de suministro todavía. Es decir, necesitamos avanzar en la digitalización de nuestros procesos, necesitamos avanzar en la industrialización para atraer talento y, por último, necesitamos seguir avanzando en gobierno corporativo. Necesitamos ofrecer, como decía antes, una industria confiable, invertible, para que, y eso pasa por ser predecible. Es decir, el capital vendrá si puede prever cómo se va a comportar esta compañía o esta industria, mejor dicho. Y si además el track record de la industria es bueno, con sus
incidencias, pero es predecible y es sano, ¿no? Y eso pasa por establecer un gobierno corporativo mucho más transparente, mucho más participativo bueno, pues y con métricas que incorporen la sostenibilidad y que incorporen también aspectos sociales. En definitiva, esos tres vectores son los que, en mi opinión, son los que nos van a ayudar a transformar este negocio en una industria. Por un lado, industrialización, en segundo lugar, digitalización y en tercer lugar, gobierno corporativo. Perdona si me he extendido mucho. No, en absoluto, y además son grandes e interesantísimos retos. Yo el otro día tuve una charla en Cádiz, en la Asociación de Promotores, y recordaba una de las cosas más absurdas que yo veo en las empresas, que vosotros ya lo tenéis resueltos porque sois muy digitales, pero yo preguntaba en alto, digo, ¿existe algo más tonto que el mundo del flujo de trabajo de una factura de un proveedor a un cliente? Es decir, el proveedor tiene un sistema informático, el que sea, un sistema contable en el que hace una factura, le da un botón, la imprime en papel, la manda por correo a un sitio, la abren, la escanean y la digitalizan y la meten en el sistema informático. Es decir, algo que nace digital, lo hacemos analógico, es decir, lo imprimimos en un papel o en un PDF, me da exactamente igual, lo mandamos a otra ubicación para que luego de ese PDF volvamos a digitarlo otra vez. Pero estamos todos de verdad sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo decía, ¿existe algo tan absurdo como eso? Para que te hagas una idea, y doy nada más un número. Solamente sabes que tenemos, bueno, cerca de 1.000 promotoras, la gran mayoría del sector. Solamente un 7% de las promotoras tienen portales de proveedor que digitalizan esta cadena de manera automática. Y estamos hablando de quizás una de las tareas más incómodas y de menos valor añadido. Entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Es muy interesante en los 3 puntos. En ser más transparentes, es fundamental ofrecer confianza, en digitalizar aquello que se pueda digitalizar y en industrializar. Y es el camino que estáis llevando. Pero ya que hablas de capital, David, quiero mezclar el inversor que viene con cómo os estáis comportando. Hemos visto operaciones como la tuya con ACR, nos hemos levantado ayer con el periódico que Neynor y Vía Celere va, el otro día hablaban también de otro tipo de operaciones corporativas, Coavit, etc. Hay quien dice en este sector que cada promoción es un mundo, es específica y no es un sector en el que se gane muchísimo, no hay economías de escala, ¿no? Al final, comprar 4 suelos no me va a salir más barato el metro cuadrado que si compro 6, ¿vale? El despacho de arquitectura no voy a integrarlo porque va a ser siempre un externo y no me va a dar mejores condiciones si le doy 6 proyectos que si le doy 4. Entonces, ¿qué buscáis con estas operaciones o este crecimiento? ¿Es quizás el capital que quiere compañías de mayor tamaño o ciertamente puede haber sinergias? Como tú dices, las sinergias no son evidentes. Nuestro negocio es un negocio muy local. Una promoción en Hospitalet de Llobregat tiene pocas sinergias que una promoción en el Puerto Santa María, ¿no? Eso es evidente. Son equipos de arquitectura distintos, constructoras distintas, canales de venta distintas. Pero sí es verdad que el tamaño le permite a las compañías afrontar proyectos más grandes y le mantienen más indemne a los ciclos. Los anglosajones lo llaman beta resistant, es decir, compañías más grandes son compañías que pueden pasar mejor los ciclos. Una tormenta en el mar se pasa mucho mejor en un transatlántico que en un 12 metros de velero. Eso es evidente. Compañías con más tamaño pueden afrontar proyectos de regeneración urbana, como serán los que vengan en un futuro, y que requieran de grandes recursos o de gran volumen de recursos y una colaboración público-privada. Compañías más grandes diversifican mucho mejor el riesgo. Hay un racional en el tamaño. Ahora bien, tiene que ser equilibrado. Porque un tamaño demasiado grande de compañía, si la capacidad de desaguar el volumen de viviendas adecuado, penaliza el retorno sobre el capital. Es decir, si echo mucho suelo en el balance, pero la capacidad de producción la tengo limitada, voy a impactar el retorno sobre el capital, ¿no? Y actualmente todas las compañías que tenemos capital extranjero, tenemos capital caro. Somos una industria nueva, y el capital que ha llegado a España es un capital de doble dígito en términos de retorno. Hasta que
la empresa y las empresas no se consoliden y podamos demostrar un track record de años funcionando y una predictibilidad de los flujos de caja, no empezaremos a rotar ese capital por otro capital más barato, ¿no? Por tanto, tenemos limitada la capacidad de crecimiento, en mi opinión, a aquello que podamos digerir. Entonces, tendremos que ir creciendo poco a poco. Esta compañía tiene 5 años de vida y hemos ido entregando poquito a poquito y seguimos creciendo poquito a poquito, y el objetivo es seguir creciendo. Todo aquello que haga sentido para la organización y que nos permita seguir manteniendo el retorno del capital para que nuestros accionistas obtengan la rentabilidad que tienen prevista, ¿no? Entendido. Y echando un vistazo al futuro, ¿te atreverías a hacer una predicción también como hiciste hace un año? Te hablo de 2 cosas. Primero, los ritmos de ventas, porque es que en octubre hicimos récord, pero me estás diciendo que en octubre hemos vuelto a hacer récord, ¿vale? Entonces, récord sobre récord significa una escalada importante. ¿Crees que ese repunte que hablabas el año 2022 va a seguir llevando unas bonanzas en los ritmos de ventas? Y luego, un segundo factor, ¿cómo crees que este problema que hablábamos del desabastecimiento y de costes logísticos puede afectar en algo a los precios o afecta nada más a margen? A ver, es interesante la pregunta y hay varios aspectos. Mira, por un lado veo que el sector está sano desde el punto de vista de la demanda. Es decir, estamos viendo en los últimos 12 meses, pues hemos estado entre 250 y 300 ventas mensuales, más o menos, manteniendo ese rango, con lo cual es un sector sano desde el punto de vista de la demanda, y los leads que tenemos que anticipan las ventas, pues hacen pensar que seguiremos ahí. Entonces veo un crecimiento lento, porque... Perdona, pero crecimiento estás hablando, o sea, sí, récord sobre récord y todavía sigo creciendo. Bueno, sí, seguimos echando más chuletas en la barbacoa, es decir, seguimos creciendo lanzando producto, ¿no? Entonces, lógicamente, pues el mercado responde. Pero también seguimos teniendo un mercado pequeño. Ese mercado en términos agregados es un mercado de 60, 70 mil viviendas. Sigue siendo un mercado pequeño. Hoy en día hay grandes barreras de entrada para la formación de nuevas promotoras, con lo cual la oferta va a ser limitada, pero veo los nubarrones que acabas tú de mencionar en el horizonte. No sabemos qué va a pasar con la crisis de la cadena de suministros. Los fletes de los barcos se han disparado, como sabes. Tenemos también la amenaza de una crisis energética que tiene un impacto importante, que sumado a la escasez de materiales, pues eso puede tener un impacto. Entonces, bueno, en el medio plazo no es descartable que podamos tener un ajuste. Yo no lo calificaría como un problema mayor de un ajuste. Cuando hemos tenido una crisis energética hemos visto que el mundo tiene mecanismos estabilizadores que permiten rápidamente reaccionar, ¿no? En términos energéticos. Ayer escuchábamos cómo Francia ha anunciado la construcción de nuevas centrales nucleares. Las petroleras ya están empezando a barajar la posibilidad de volver a poner en carga pues la producción de petróleo utilizando las arenas bituminosas del Orinoco y del Canadá. Con lo cual, bueno, pues hay mecanismos que pueden resolver el tema de la crisis energética. Y todo apunta a que el tema del suministro, de la escasez de materiales, obedece a un repunte muy rápido de la demanda en China, que en vez de exportar está quedándose con esos productos y que puede tener un plazo de 6 meses o 9 meses hasta que se normalice, ¿no? En cualquier caso, no podemos descartar hoy en día que haya un pequeño ajuste motivado por estos factores exógenos a la propia bonanza o fortaleza de la demanda de vivienda, principalmente de reposición en España.
Porque, ¿qué dependencia tiene el sector inmobiliario, en vuestro caso, más específicamente el residencial, del producto de China? Y te cuento, el otro día hablaba con un amigo, curiosamente él compra en China productos de todo a 100, los trae a España y los vende a los mayoristas chinos para que lo distribuyan entre las tiendas de todo a 100, algo muy raro. Uno pensaría que eso lo haría un chino, pues no, lo hace un español. Me decía, él estaba comprando antes de la pandemia entre 1.600 y 1.800 euros el contenedor. Empezó a subir una burrada, dice que se quedaba sin stock y tuvo que comprar 2 contenedores a 7.000 y dice que ahora están a 16.000. Dice, mira Alberto, ¿sabes lo que voy a hacer? Comprar, porque no tengo más narices, me he quedado sin stock en las naves, llevo un año ya sin reponer y bueno, lo único que claro, trayendo flotadores y trayendo productos del todo a 100, te puedes imaginar el impacto que supone pasar de 1.800 a 16.000, ¿no? Dice, pues subiré los precios un 60%. ¿Qué dependencia tenemos en el sector inmobiliario de ese tipo de problemática? Bueno, a ver, la mayoría de los materiales que utilizamos en construcción o en edificación son locales. El hormigón es local, el acero, bueno, el acero, mucho acero viene de Mucho. fuera, no tanto de China. Tenemos en España, si no me equivoco, 5 acerías y una gran parte del producto lo fabricamos aquí. Tenemos también capacidad para laminar el aluminio en Europa, pero es verdad que al final formamos parte de un todo global, ¿no? Y si los contenedores suben el precio de $2.000 a 15.000, como han subido, lógicamente eso tiene un impacto en toda la cadena de suministro. Y muchas veces también se aprovecha de las circunstancias para subir precios. Eso es muy evidente, ¿no? Esto en algunas cosas como el hormigón lo hemos visto. Es decir, los fabricantes de cemento tienen cerrado el precio de la energía, es decir, no les ha incrementado el precio al fabricante de cemento. Los áridos no vienen de China, la arena no viene de China y el agua tampoco. Y esos 4 elementos conforman el hormigón. En cambio, el hormigón ha subido. Bueno, pues habrán aprovechado los hormigoneros la circunstancia para ajustar sus precios. Pero en mi opinión, esto es coyuntural y esto es temporal y podrá ser 6 meses o podrán ser 9 meses y posiblemente no sea en todos los materiales. Acero, pues hemos empezado ya a importar acero turco. Entonces, bueno, pues eso estabilizará los precios en el medio plazo. Bien, entendido. Como no, te pediré que nos veamos dentro de un año de nuevo para analizar qué pasó y seguir viendo cuál es el futuro, veremos, porque la verdad es que es una incertidumbre que además como ahora los medios de comunicación lo han puesto de moda, ¿no? Y está en todos los telediarios el que adelantemos la campaña de Navidad. Me gustaría hacer un pequeño resumen. Por lo que he querido entender de lo que has dicho, eh, los ritmos de ventas han seguido sanos, incluyendo además algunos meses con nuevos récords, ¿vale? Que además crees que va a ser una tendencia que de una manera no tan alcista, pero sí sana, va a seguir evolucionando, va a seguir creciendo. Seguimos con los mismos retos de industrialización que teníamos y añadimos el de digitalización y gobierno corporativo, ¿vale? Que son importantes para esa transparencia y esas sinergias, que el mundo de las operaciones corporativas parece que tiene sentido, no tanto por aprovechar sinergias, sino por ganar tamaño y ser más buque insignia, ¿no? Comentabas el buque frente al velero de 12 metros, y que el Build to Rent, desde el punto de vista de AEDAS, que es más el comprador desde el principio y renunciando a ese margen adicional, pues está creciendo y has hablado creo que de 1.400 viviendas en producción, ¿no? Y que si echamos un vistazo al futuro parece que este problema de la cadena de abastecimiento no va a ser tan grave o al menos va a ser puntual en el tiempo, ¿no? No sé si he hecho un pequeño resumen de lo que decías o quieres aportar alguna corrección. Sí, sí, no, has hecho un magnífico resumen. Solamente por complementarlo, sí que me gustaría aprovechar para decir que en el año 2015 aproximadamente empezamos a reconstruir esta industria. Sí. Llevamos 6 años en marcha. Durante estos 6 años pues, hemos hecho las cosas muy bien. Y es importante que sigamos avanzando en ese proceso de transformar un negocio o un conjunto de negocios
en una industria seria y confiable. Eso es lo que nos va a permitir el seguir contando con el capital, seguir contando con los inversores que sigan apostando por esto, por este negocio, por esta industria en España, que es muy intensiva en capital y requiere de la aportación de recursos de fuera. No perdamos de vista que somos un país pobre, que debemos más de 1.200.000 millones de euros, que eso son 35.000 euros por cabeza de media. Y por tanto necesitamos el capital de fuera. Y para que venga ese capital tenemos que hacer una industria que sea invertible. Y para que sea invertible tiene que ser confiable, transparente, predecible, ¿no? Vamos muy bien en el camino. Sí. Llevamos 5 años muy buenos construyendo industria y tenemos que seguir impulsándolo. Se están formando compañías y yo apunto ya que ya empiezo a oír a alguno de tus compañeros el que los requerimientos han bajado de los famosos 2 dígitos que tú has dicho. Es decir, ya hay operaciones de capital que están por debajo de los 2 dígitos. Evidentemente no están en el 4 ni en el 5, pero por lo menos ya hemos traspasado esa barrera, ¿no? de somos un negocio de riesgo a empezamos a ser una industria, ¿no? Aunque sea pequeñita, de 60.000, pero una industria. Así que aprovecho para lanzar eso, que hay algunos que ya lo están consiguiendo. Fantástico. David, 1.000 millones de gracias, como siempre, por tu tiempo y te emplazo a que dentro de un año sigamos con nuestras confidencias y con nuestra charla. Así hacemos. Un placer. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.